Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. El hombre siempre se ha sentido fascinado por el espacio y el cine no podía ser ajeno a esta tendencia. Así, desde los primeros tiempos del cine siempre ha habido películas gloriosas de ciencia ficción en las cuales los humanos se dirigían a diferentes mundos donde les pasaban cosas más o menos habituales. La ciencia ficción, además, desde los años 60 había tenido un aspecto limpio y pulido en el que todos los viajeros espaciales pasaban por estadios, lugares y situaciones dentro de unos ambientes idealizados donde todo funcionaba perfectamente, la sociedad era maravillosa y luego amenazas surgían a las cuales habría que enfrentarse. Tras el éxito de la película 2001 de Stanley Kubrick y sobre todo tras el boom de la Guerra de las Galaxias, todos los estudios se empeñaron en hacer películas del espacio, y ahí es cuando empezó a notarse la diferencia, dado que algunos autores comenzaron a hacer películas del espacio mucho más sucias, costumbristas y tradicionales. Cuando pensamos en eso, quizá la primera que se nos venga a la cabeza sea la película Alien. Y es que en esta película del año 1979, dirigida por Ridley Scott, teníamos unos integrantes de una tripulación los cuales veíamos que fumaban, bebían, se comportaban como cualquiera de los obreros que podríamos tener trabajando a nuestro lado. Y eso era lo que se quiso reflejar en esa película. Y claro, siguiendo esa estela, ¿qué pasa si cogemos una película del oeste, nos la llevamos al espacio, la damos ese aspecto de futuro posible en el cual nos estamos moviendo y ponemos al frente de ella a Sean Connery? Pues que eso es otro rollo. En el año 1981 llegó a nuestras pantallas Atmósfera Cero, Outland, otro de estos ejemplos de traducción en España que no tiene absolutamente nada que ver con el sentido del título original. Esta película, dirigida por Peter Hyams, el cual ya había aparecido por aquí por haber dirigido la maravillosa Permanezcan en Sintonía, nos va a contar la historia de O'Neill. O'Neill será el nuevo jefe de seguridad destinado a la colonia minera que está situada en Io, la luna de Júpiter. Así, en los primeros compases de la película veremos cómo es recibido por sus compañeros y nos van poniendo en antecedentes de qué es lo que se hace en esta mina. Al parecer, Io es rico en titanio y los obreros que están destinados a esta luna se encargan a extraer este material y a enviarla a una estación espacial que está situada relativamente cerca para que posteriormente sea enviado a la Tierra. O'Neill se encontrará al poco de su nombramiento con el fallecimiento violento de dos de los mineros, uno que muere en el espacio exterior tras sufrir una especie de alucinaciones y el segundo que quedará sin traje espacial dentro de un ascensor y que morirá por los efectos de la descompresión. Estos dos accidentes tan cercanos en el tiempo le hacen sospechar que algo raro está ocurriendo en este emplazamiento. ¿Araña? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo van a haber arañas aquí? Aquí no hay nada vivo. Está de guasa. ¡Quitádmela! ¡Quitádmela! Muy gracioso. Pero no nos haces picar. Así, O'Neill comenzará a investigar al gerente de la mina, Shepard, el cual se verá desde un primer momento que está interesado en obtener el máximo beneficio de esta explotación y que no tiene ningún cuidado con la vida de sus operarios, siempre en aras del máximo rendimiento. Un ejemplo de capitalismo fuerte, el cual era bastante criticado en este final de los 70, principio de los 80, en el que se escribió este guión. Yo quiero dar también la bienvenida al señor O'Neill. Espero que su estancia aquí sea agradable. Hasta el momento no he hecho más que empezar, pero pronto descubrirá que esta es una ciudad minera como cualquier otra, donde nunca pasa gran cosa. Me alegra saberlo.
Tras comprobar que Shepard es el principal proveedor de esta droga para los obreros y comprobar que tiene contactos en la policía, en la compañía y que a nadie parece importarle, O'Neill, que será un hombre de fuertes convicciones morales, Te harán esto de la boca. ¿Quieres tener los dientes feos? A mí no me importa. Te voy a dejar sin unos cuantos dientes si no tomas el desayuno. empezará a intentar detener esta situación de tráfico, a pesar del abandono de su mujer, que se marcha de la estación dado que no soporta la presión de vivir en un espacio como el de Io. Carol, sé que este es un destino asqueroso y comprendo lo que debes sentir, lo difícil que... Pero ten paciencia, te acostumbrarás. Claro. A pesar de que sus compañeros del cuerpo de policía tampoco estarán por la labor de ayudarle, y a pesar de que nadie, salvo quizás la doctora de la estación espacial, colabore con él en esclarecer qué está ocurriendo. Solo ha querido marcarle sus límites. El anterior jefe de seguridad llevó esto con mucha diplomacia, sin meterse en averiguaciones. Y eso es lo que ellos quieren, que la cosa marche y sacar buen dinero. Nadie ha venido aquí de vacaciones, ni para disfrutar del paisaje. Antes de ser director de cine, Peter Hyams trabajó para la CBS, colaborando en el montaje y realización de diferentes documentales sobre las misiones espaciales de la NASA. Dada esta posición, consiguió ver las imágenes que el satélite Voyager nos envió del satélite Io, del satélite de Júpiter, cuando llegó a esa distancia de la Tierra. Y así, esas imágenes le quedaron en la cabeza, rondándole a otra idea que tenía en mente, y es que él había propuesto a algunos estudios y a algunos productores que lo que le gustaría realizar es un western, pero el western a finales de los 70, al igual que ocurre en nuestra época, se había convertido en un género caduco que no arrastraba a la gente al cine. Peter Hyams en ese momento decidió que, claro, él no quería hacer una película sobre las amplias llanuras y vaqueros persiguiendo a indígenas americanos. Él quería hacer una historia fronteriza, él quería hacer una historia en un ambiente tipo Dust City, un ambiente sucio, corrupto, en el que hubiera alguna amenaza y en el que el sheriff tuviera que imponer el orden, ante lo cual se le ocurrió la idea de trasladar esa imagen a las imágenes del espacio que había conocido, lo cual para la productora fue un gran aliciente, dado que en aquella época todo lo que olía a espacio era un éxito asegurado en taquilla. Así comenzó a trabajar en la producción de la película Io, una película ambientada en un mundo fronterizo, una película ambientada en una explotación minera al borde del espacio exterior, en la cual la ley no tenía el mismo sentido que en la Tierra y donde podría llevar a cabo esta historia de investigación que pretendía realizar en el oeste americano. La compañía Tool Entertainment ofreció este proyecto a la Paramount, pero fue rechazado por su alto presupuesto, siendo la Warner Brothers quien decidió invertir el dinero suficiente para que este proyecto personal de Peter Hyams pudiera hacerse realidad. Así le dieron un presupuesto de 16 millones de dólares, el cual no era una mala cifra para estar en el año 81, y comenzaron la búsqueda del protagonista de la historia. Peter Hyams siempre ha dicho que él tuvo en mente desde un primer momento a Sean Connery para dar vida a este sheriff incorruptible, éticamente correcto, y que se haría cargo del peso de la película. Realmente es cierto que es una película que tiene muy poquitos personajes principales. También es cierto que Elliot Gould, que había colaborado con Peter Hyams en la película Capricornio 1, manifestó que le había sido ofrecido el papel. Una vez consiguieron el sí de Sean Connery, se encontraron con un pequeño pero, y es que Sean Connery tenía en esos momentos algunos problemas con la Hacienda del Reino Unido, y una de las condiciones que puso para formar parte de este reparto es que la película debería rodarse en Inglaterra. Esto fue aceptado por los productores y así fueron preparando los famosos estudios Pinewood para realizar el rodaje. El guión de la película tuvo que ser reescrito hasta 7 veces, dado que la productora creía que no tenía el ritmo suficiente y que no iba a ser capaz de enganchar a los espectadores. Así, en una de estas reescrituras se optó por cambiar el título a la película, dado que
y o gráficamente escrito era demasiado similar a 10, la película de Bo Derek que en aquel momento estaba siendo un éxito y que podía llevar a equívocos. Sean Connery, además de exigir la presencia del rodaje en Londres, exigió poder vetar a cualquiera de las decisiones de reparto que se le propusieran y también además ajustó que el rodaje se debía realizar en un momento muy específico en el que él tenía disponibilidad. Para acompañar a Sean Connery como el Dr. Lazarus, y digo doctor porque en ese momento se pensaba en que ese personaje sería un personaje masculino y sería interpretado por Charles Darning. Pero la directora de casting, que no era otra que su hermana Nessa Hyams, le dijo que por qué no ponía a una mujer en ese papel, y así se contrató a la actriz Frances Sternhagen, la cual se convertiría en la doctora Lazarus que pudimos ver en el metraje. ¿El nuevo jefe de policía? Sí, y quiero hablar con usted unos minutos. Tengo una coartada. 4 testigos jurarán que estuvieron jugando al póker conmigo. Ese no lo conocía, es muy gracioso. Lo siento. Este cambio no tuvo que producirse con el Némesis, no tuvo que producirse con el villano, dado que Peter Hyams quería a Peter Boyle para que hiciera este papel y consiguió su contratación sin mucho problema y con el beneplácito de Connery. Junto a ellos tendremos a una serie de actores que luego han tenido mucho más éxito y repercusión en el medio televisivo que en el mundo del cine. Entre ellos tenemos a James Sikkin interpretando al compañero del equipo de seguridad, al sargento Monton. Tendremos a Kika Markan interpretando a la mujer de O'Neill. ¿No te das cuenta de que necesita tener una infancia y la oportunidad de respirar aire, verdadero y auténtico aire? En un lugar donde uno no se agobie ni estalle. Aire natural que huela a vida. Clark Peters haciendo de Valar. John Ratzenberger haciendo el papel de Tarlow. Y a Steven Berkoff haciendo el papel de Sagan. El resto de personajes van a ser prácticamente figurantes o extras con frase. Vamos a tener muy poquitos personajes que realmente participen de la acción. Y lo que vamos a tener son, pues bueno, personajes sin frase, personajes que pasan por allí y personajes que sobre todo nos van a ayudar a configurar ese mundo en el que se van a mover nuestros personajes, ese mundo opresivo, sucio y muy parecido a la realidad que nos van a mostrar como la colonia minera de Io. Yo no intentaré entrar si dejas en paz a la chica. ¿Conforme? ¡Váyase! Que venga un técnico de mantenimiento. Sí, señor. El rodaje de la película se realizó en la mitad del año 1980 y completamente en los estudios Pinewood de Inglaterra. Para los efectos especiales, los cuales, dado que se trataba de una película ambientada en el espacio, cobraban cierta importancia, se contrató a John Steers, que había trabajado en La Guerra de las Galaxias, y a Roy Field, que venía de la película Superman. Ellos fueron los que se encargaron de dar vida a esa colonia humana en Io y sobre todo a esas escenas exteriores en el espacio, las cuales van a ocurrir en diferentes momentos del metraje. Desde el punto de vista de los efectos especiales, la película fue innovadora en bastantes temas. Entre ellos el principal fue la introducción de un nuevo sistema de grabación llamado Introvisión. El sistema Introvisión lo que permitía es que se pudiera rodar las imágenes de los actores utilizando parte de lo que se había rodado ya en un sistema de maquetas y superponiendo una imagen a la otra de tal manera que se ahorraba tiempo al no tener que hacer el montaje en postproducción y pudiéndolo hacer mientras se realizaba el rodaje de la película. Este sistema se ha utilizado posteriormente en películas como Rambo 3, El Ejército de las Tinieblas o El Fugitivo. Realmente la mayor ventaja de este sistema era que al producirse una proyección frontal del actor que estamos rodando sobre un fondo ficticio, simplificaba muchísimo el rodaje y ahorraba muchísimo dinero a la productora. En esta película, de hecho, estuvo involucrado el creador del sistema, Joe Eppolito, que trabajó como supervisor de efectos para comprobar que realmente su tecnología estaba funcionando de la manera adecuada.
A esto hubo que combinarle trucos de cámara, por ejemplo, para que pareciese que los actores estaban en lugares gigantescos. Lo que se hacía era que se tomaban los planos de los actores en el exterior desde 150 metros de distancia. Esto permitía que al superponerlos a las maquetas pareciera que el tamaño de la estación espacial era verdaderamente impresionante. De hecho, en algunos planos en los que O'Neill aparece paseando por el espacio con su traje espacial, lo que se hizo fue sustituir a Sean Connery por un actor de reducido tamaño, por un actor con enanismo, al cual se le ponía el traje espacial, simulando así que todo el entorno era mucho más grande de lo que en realidad era. De hecho, el complejo minero Conam se había hecho en una maqueta a escala 1:200 y medía como unos 60 metros de largo. Además, se habían añadido cables de fibra en el interior para poder hacer efecto de luces parpadeantes en diferentes lugares y así dar la sensación de que existía vida dentro de esta maqueta. Bueno, creo que ahora toca recibir la visita de un vecino. Panorámica de las artes.com. Ahora de oferta nuestra colección Cult Anti-Movies, nenes y nenes. 2 libros que se vendían por separado, ahora en un pack exclusivo. La pandilla alucinante, Memento y Donnie Darko, olvídate de mí, cabrón. Ahora juntitos en un pack especial de regalo. Aquí los dosieres publicados, número 3 por 23,98. Nos regalamos este pedazo de dossier publicado que en mitad que han decidido aprovechar la puta oferta que se acabe. Además, existía un parámetro que era fundamental para Peter Hyams y para los productores, y es que la estación minera no tenía que ser bonita, no tenía que ser aparente, no tenía que resultar bien en pantalla. Simplemente tenía que dar el aspecto de que había sido una construcción que se había realizado 100% encaminada a proteger a un personal que trabajaba allí. De hecho, se ha criticado en ocasiones el hecho de que, en lugar de hacer que todo pareciera nuevo, limpio y real, como parecía ser la dinámica en las producciones de la época, se intentó que esto fuera una especie de extensión de la nave Nostromo, mostrando lugares funcionales, lugares sucios, donde la gente no tiene demasiado espacio y donde todo está enfocado a la mayor eficacia del trabajo que realizaban allí. Hecho que a mí me parece uno de los más destacables de esta película. Si quiere usted que le diga lo que pienso, creo que aquí hay más de uno que no está en sus cabales. Que se vuelvan locos no me parece nada misterioso. Lo que no entiendo es por qué no se han vuelto locos antes. Hyams contrató como director de fotografía a Stephen Goldblatt. Stephen Goldblatt era un veterano que había trabajado en diferentes películas como por ejemplo El secreto de la pirámide o Arma letal, y era un hombre que tenía una grandísima experiencia en el tratamiento de imágenes cinematográficas. Sin embargo, lo que este hombre no sabía era que realmente se le había contratado como cabeza de turco y que quien estaba realizando toda la parte de fotografía de la película era el propio Peter Hyams. La cuestión es que el miedo a tener errores en el manejo del sistema Introvisión hizo que pensara que era buena idea tener a Goldblatt para, si algo salía mal, culparle a él como director de fotografía y no verse retirado de su propia película. ¿Me lo va a decir? ¿Decirle qué? Lo de Shepard. ¿Qué pasa con él? ¿Hasta dónde está usted metido? De hecho, Goldblatt, cuando lo supo, se enfureció, dado que si hubiera imaginado que era esa la intención que tenía Hyams, no hubiera aceptado el trabajo de ningún modo. Y únicamente permanecía en ella por el hecho de que el escándalo que podría haberse producido si hubiera abandonado la película le habría podido crear problema para obtener algún otro trabajo con posterioridad. La cuestión es que en cierto momento del rodaje Peter Hyams descubrió que gran parte del material rodado no encajaba con las maquetas por un error, una descoordinación entre la segunda unidad y el departamento de efectos especiales. Esto hizo que tuviera que reciclar a Goldblatt para que finalmente tuviera una labor útil dentro de la película, dado que le hizo volver a rodar todas las escenas de las maquetas de tal modo que encajaran con
las imágenes que tenían de los actores. Si no es dinero, es usted un tonto. Seguramente no soy más que un tonto. Eso puede ser muy peligroso. Esto lo tuvo que hacer además con una cámara Panasonic y sin el visor típico que permite el encuadre, con lo cual se demostró que el tener a un fotógrafo experimentado le permitió salvar la papeleta al director en esta ocasión. Otro de los puntos fuertes, y basado también en que la funcionalidad era el único requisito, fue el de los decorados construidos por Philip Harris, el cual trabajaría posteriormente en la película de James Bond Nunca digas nunca jamás, y que declaró que la base en la que partió era que en una instalación minera como la que nos encontramos en esta película habría que meter a un gran número de hombres y mujeres en un espacio muy reducido y que por tanto todas sus decisiones de diseño se basaban en que los lugares tuvieran esa capacidad de tener mucha gente dentro. Esto lo vamos a ver sobre todo en los dormitorios de los operarios, cuando, por ejemplo, en la escena de Steven Berkoff, en la escena en la que vamos a ver cómo guardan sus cosas y cómo tienen un mínimo espacio de almacenamiento para poder vivir allí. John Moyo, que venía de trabajar en la Guerra de las Galaxias y en Aliens, fue el que se encargó del diseño de vestuario. Y aquí sí que vamos a ver que, aunque fue muy destacable sobre todo el aspecto de los trajes espaciales, que luego además fue imitado en diferentes películas, en el caso de los uniformes que van a llevar los diferentes personajes cuando se encuentran dentro de la mina, es una funcionalidad absoluta, es una evolución mínima de la moda que se estaba llevando en la Tierra en los años 80, tratando de que se viera lo más real posible y que todo pareciese la evolución lógica de nuestra vida en el futuro. ¿Con cuántos puedo contar? Pues no lo sé, señor. ¿Puedo contar con usted? La mayoría de nosotros somos jóvenes, tenemos familia. Yo también tengo familia. El traje espacial tuvo que ser diseñado teniendo en cuenta varios parámetros. El casco se hizo de plástico para que no pesara demasiado, se instalaron luces tanto en el interior como en el exterior para que hubiera una buena toma de las caras de los actores, incluso cuando se encontraban en tomas exteriores, y sobre todo tuvo gran importancia el hecho de que instaló ventiladores dentro de los trajes para que los actores estuvieran cómodos y pudieran realizarse sesiones de grabación más largas que en otro caso hubieran sido imposibles. Parece que hay mucha gripe por aquí. No se imagina la cantidad de obreros que se pondrán enfermos el domingo. Habrá una especie de epidemia. ¿Se pondrá usted enferma el domingo? Para componer la banda sonora, Peter Hyams contrató a Jerry Goldsmith, el cual ya había trabajado con él en Capricornio 1. Además, había puesto música también a la película de Alien, con lo cual se le estaba identificando mucho con estas epopeyas espaciales. Jerry Goldsmith dijo que tuvo una especial dificultad para la realización de esta película por el hecho de que no existían personajes suficientes con los que empatizar y con los que tener un leitmotiv, y que realmente el gran personaje de la película era esta estación espacial y este vacío del espacio, con lo cual su música va a ser una música muy suave, muy neutra, que vamos a tener durante toda la película, como una especie de fondo que nos va a acompañar, pero que realmente no nos va a distraer de la acción que está ocurriendo en la película. De hecho, Jerry Goldsmith ha declarado con posterioridad que, a pesar de que cuando había compuesto la música y la había escuchado le había parecido una música muy buena, que posteriormente, cuando la vio integrada con la película, no llegó a sentir una conexión con ella y que considera que es una de las bandas sonoras más flojas de su carrera. Necesito ayuda. Me lo imaginaba. Usted es quien tiene que protegernos. Usted es el policía, ese es su trabajo. ¿Dónde están sus hombres? ¿Mis hombres? Mis hombres son una mierda. Además, la película fue estrenada con un sistema de audio llamada Megasound,
el cual consistía en la grabación de 6 pistas diferenciadas y potenciaba todo lo que era el sonido de disparos, explosiones, golpes frente a la música. Fue un sistema muy novedoso y quizás la única causa de que esta película estuviera nominada al Oscar en la categoría de mejor sonido. Es cierto que tampoco lo ganó porque competía con una película que quizá os suene, En busca del arca perdida. La película fue estrenada en el mes de mayo de 1981 y si bien tuvo un primer fin de semana excepcional en el que consiguió 4 millones de dólares, luego se fue deshinchando, no funcionó el boca a boca, no terminó de funcionar la viralidad de la película y finalizó su andadura por las pantallas en Estados Unidos con 17 millones de dólares, lo cual, pues bueno, fue un fracaso teniendo en cuenta que únicamente había cubierto los gastos de producción. Es cierto que posteriormente, con el estreno en vídeo doméstico, con la distribución internacional, la compañía acabó ganando algo de dinero, pero desde luego muy lejos del éxito que pretendían obtener con esta película. En cuanto a los críticos, hubo división de opiniones, hubo gente que valoró muchísimo, sobre todo su aspecto visual y la manera de adaptar una historia cotidiana al mundo del espacio sin que el enemigo fuera un alienígena ni ninguna fuerza extraña, sino simplemente una trama absolutamente humana, pero en su mayor parte se recalcaron sobre todo las grandes similitudes que tenían con el gran clásico de Fred Zinnemann, Solo ante el peligro. Y es que al final la trama podríamos reducirla a la misma que tenía esta película. Es decir, tenemos a un representante de la ley recto, moral y adecuado, el cual va a hacer todo lo posible para preservar la seguridad del lugar en el que está y capturar a los villanos sin tener la ayuda de ninguno de los personajes que deberían ayudarle. Y al final teniendo solamente la de una mujer, como en el caso de Solo ante el peligro, en este caso la doctora Lazarus, que será el único personaje que tratará de ayudarle a conseguir lo que pretende. Gracias. Yo debiera dárselas a usted. Hace tiempo que en este antro no ocurría nada emocionante. Y este fue el mayor hándicap que se encontró. En el momento que la crítica la empezó a comparar con Solo ante el peligro, y siendo esta película un gran clásico como lo es, el western espacial de Peter Hyams pareció desdibujarse. En Rotten Tomatoes la película tiene un 54% de valoración, con exactamente la misma valoración por parte del público. En IMDb, que como sabéis a mí me gusta más, tiene un 6,6 sobre 10, se la considera una película bastante buena y la verdad es que incluso se la considera como la mejor película de Peter Hyams, un cineasta que por otra parte nos ha dejado películas como 2010 Odisea 2, Permanejan en sintonía, Time Cop, o una película que yo he visto 40 veces en Telecinco, que era Más fuerte que el odio, ese thriller con Mark Harmon y Sean Connery, el cual le tengo un cierto cariño. En definitiva, un western espacial en el que nos cuentan una historia muy simple, la ambientación es excepcional, el carisma de Sean Connery se nota en cada plano en el que aparece y en el que al final tenemos una historia muy sencilla de el bueno contra el malo, del bien contra el mal, de estas que se suelen ver. Para mí es una película bastante entretenida, sobre todo es destacable el diseño de producción de la película, me parece que la ambientación que lograron realizar en esta película es una maravilla y una buena opción para pasar una tarde viendo una película de ciencia ficción un poquito diferente. En el año 2009 se habló de la posibilidad de que se hiciera un remake de esta película. De hecho, se habló de que sería Michael Davis, el director de Shotten Up, quien realizaría esta nueva versión. La cuestión está en que desde este año, y aunque con diferente frecuencia se ha seguido indicando el interés en hacer este remake, no ha habido noticias sobre la posibilidad de que esta obra llegue a la pantalla. Y personalmente yo creo que tampoco era algo necesario. Es una película que ha envejecido razonablemente bien y que aún permite su disfrute a pesar de los años transcurridos. Y bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Es Outland una joya
tremendamente olvidada o es una película más? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.